Hola, un saludo cordial a todos. Mi nombre es Fernando Quiroz y soy cirujano vascular de San José, Costa Rica. Voy a compartir ahora mi pantalla. Muy bien, pues básicamente se me ha solicitado que hablemos un poco de lo que es la realidad de la enfermedad vascular periférica en nuestro país, en Costa Rica, el cual, como ustedes sabrán, somos un país pequeño localizado en Centroamérica con una población de un poco más de 5 millones de habitantes, con una muy buena expectativa de vida, bajos indicadores de mortalidad infantil y de analfabetismo, y en donde, al igual que muchos otros países latinoamericanos, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Nuestras actividades económicas, pues básicamente están reunidas por el turismo, la agricultura, y ahora estamos migrando mucho a una economía de servicios financieros y tecnológicos como lo que es manufactura de insumos médicos. De manera que la próxima vez que utilicen algún insumo endovascular, revisen la caja, cabe la posibilidad de que puedan ver el nombre de Costa Rica por allí. El sistema de salud de Costa Rica, pues básicamente, al igual que muchos países, está dado por un sistema de salud público y un sistema de salud privado. El sistema de salud público es el más robusto de todos y está dado principalmente por la Caja Costarricense del Seguro Social, que se fundó en 1941 como un sistema tripartito, es decir, por ley se hacen rebajos mensuales a lo que es el trabajador, el patrono y el Estado, y con eso se financia toda la atención de salud para toda la población. Y estamos acomodados en tres niveles de atención. El primero de ellos, que está dado por las unidades que se llaman EVAIS, que es el equipo básico de atención integral en salud, es básicamente la atención primaria en nuestro país. Y después ellos refieren a un sistema de red de hospitales y clínicas periféricas que están distribuidos a lo largo de todas las provincias. Y para lo que es el tercer nivel de atención o el nivel de mayor especialización, pues todo eso se centraliza a nivel de la capital, entre los hospitales, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital México y el Hospital Calderón Guardia. Lo que es el manejo de la enfermedad arterial periférica en nuestro país está dado principalmente por cirujanos vasculares, de los cuales sabemos 52 activos, con una proporción de 1.2 cirujanos vasculares por cada 100.000 habitantes. Realmente cardiología nunca se ha involucrado mucho en lo que es el manejo de la enfermedad arterial periférica y contamos apenas con un manejo de radiólogos intervencionistas que se dedican principalmente a lo que es la embolización de neoplasias. Gracias al esfuerzo de muchas personas a lo largo de la historia de la medicina en nuestro país, es que muchos hemos tenido la oportunidad de salir a formarnos a centros de alto nivel, principalmente en lo que es terapia endovascular, y eso es una de las grandes ventajas que hemos tenido a lo largo de los años y lo que nos ha permitido ir evolucionando a terapias de avanzada. eh, Podrán recordar al doctor Miguel Montero, su formación en Alemania, al igual que el doctor Jorge Chavarría, al igual que mi persona, el doctor Luis Morel en Italia, el doctor Ameo Varga en España, el doctor Rivera en España, y así muchos otros que han tenido la oportunidad de tener una especialización clínica con técnicas de primer mundo. Nosotros manejamos a lo que es a nivel de insumos, contratos de consignación con los diferentes distribuidores y manufacturas de insumos, principalmente endovasculares, de manera que ellos nos dan un stock y nosotros pues básicamente pagamos lo que utilizamos. Y eso nos da una apertura a muchos insumos y acceso a múltiples terapias, que ha sido una de las grandes ventajas que hemos tenido en el manejo de las patologías en nuestro país. Si comparamos nuestra realidad con otros países, vemos que el Reino Unido tiene un cirujano vascular por cada 82.000 habitantes, y Estados Unidos uno por cada 99.000 habitantes, y en España uno por cada 150.000 habitantes. Si bien es cierto, ya hay otras especialidades que también manejan la enfermedad arterial periférica, pues en realidad nuestro país está muy distribuido con lo que es la realidad de otros países del primer mundo. Por otro lado está el sistema de salud privado, ¿verdad? Que es un sistema creciente, es un sistema que apenas tiene una proporción pequeña de lo que es el manejo de las patologías en nuestro país, y eso es que gracias a que después del 2007, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hubo una apertura a los seguros privados, entre ellos los seguros de gastos médicos, y pues ahí tenemos toda una red privada e independiente de hospitales y clínicas que está poco a poco creciendo. La realidad de los factores de riesgo en nuestro país para lo que es enfermedad arterial periférica, pues no difiere mucho de la realidad de Latinoamérica, ¿no? Nuestro país es un país que se está volviendo cada vez más añoso, con una proporción de adultos mayores cada vez más alta, y eso es básicamente una disminución en las tasas de natalidad en los últimos años. Si comparamos los factores de riesgo puntualmente, la hipertensión arterial
tiene una proporción de más del 30% en nuestro país, que sí difiere un poco con el promedio latinoamericano, que es el 27%, y al igual que otros países, la morbilidad por la hipertensión arterial también ha ido aumentando con los años. En cuanto a la diabetes mellitus, también manejamos una proporción un poco más alta que el promedio latinoamericano de un 8%. Nosotros andamos por el río del 12%. Y la mortalidad sí ha aumentado muchísimo en los últimos años y se ha disparado, y eso lo vemos día a día con un montón de pacientes con pies diabéticos y isquemias críticas que tratamos con principalmente enfermedades de vasos tibiales. La proporción de la dilipidemia también es un poco más alta en nuestro país comparado con otros países de América Latina. Y en lo que sí hemos tenido un buen éxito es con las tasas y la prevalencia del fumado en nuestro país, en donde en el 2010 era alrededor de un 13%, pero gracias a la promulgación de la ley de antitabaco en el 2012 hemos logrado bajar esa prevalencia alrededor de un 10%. Si comparamos eso con la prevalencia en América Latina, que ronda un 25%, pues podemos ver que sí hemos hecho un buen trabajo en ese rubro. Y en lo que es sobrepeso y obesidad, no diferimos mucho en lo que es el promedio con América Latina. En nuestro país tenemos básicamente que la mayoría de los pacientes con enfermedad arterial periférica son tratados al nivel del sistema de salud público. Esto es gracias a que en el sistema de salud privado apenas ha habido una reciente apertura a los seguros de gastos médicos, y muchos pacientes pues prefieren tratarse en la seguridad pública porque no tienen los recursos económicos para costear los gastos relacionados con algún tipo de procedimiento de revascularización a nivel privado. Y también porque faltan algunas estrategias claras para poder promocionar el turismo médico en nuestro país. Por otro lado, el sistema de salud público tiene sus limitaciones, principalmente a lo que es limitaciones técnicas en lo que es recopilación de información. Eso poco a poco ha ido cambiando gracias a la implementación reciente del EDUS, que es el Expediente Digital Único en Salud, pero siempre mantenemos una falta de interconectividad de la información público-privada, y eso ha tenido sus implicaciones en lo que es la formulación de estadísticas para nosotros en el tratamiento de los pacientes. De las pocas estadísticas que tenemos específicamente para la enfermedad arterial periférica, tenemos que la mayoría de ellos son hombres con una edad promedio de 71 años, y en donde prevalece mucho la enfermedad tibial y femoropoplitea. Cada vez vemos menos pacientes con enfermedades ortoilíacas, principalmente por la disminución de las tasas de fumado. De las pocas estudios estadísticos que tenemos, tenemos este que se hizo en el 2013, en donde vemos que la mayoría de los pacientes con enfermedad arterial periférica se manejaron conservadoramente en los últimos años hasta el 2013, con 16% de tasa de procedimientos de revascularización, y en donde el 30%, un poco más, de los pacientes recibieron algún tipo de amputación mayor o menor. Si ustedes me preguntan, creo que hasta ese momento los niveles de intervenciones y de tasas de revascularización, considerando las tasas crecientes de pacientes con isquemias críticas, es un poco baja para ese año, y por eso se tomaron ciertas medidas que ya vamos a ver cómo han impactado nuestro sistema de salud. En nuestro país, y en mi hospital específicamente, normalmente los pacientes llegan referidos del primer nivel de atención hacia la consulta externa de cirugía vascular cuando tienen alguna enfermedad arterial periférica estable, y aquellos pacientes que presentan alguna isquemia crítica llegan directamente al servicio de emergencias. Y todos esos pacientes en nuestro centro son pasados y evaluados en nuestro sistema de laboratorio vascular no invasivo, donde realizamos un montón de estudios preoperatorios y de pruebas no invasivas para poder establecer un buen diagnóstico, entre ellas el índice brazo-tobillo, perdón, tobillo-brazo, el índice dedo-brazo. Realizamos presiones segmentarias, tenemos sistemas de oximetría transcutánea, por supuesto que el ultrasonido dúplex arterial, y por supuesto que imágenes avanzadas como la angiotomografía con contraste o la angioresonancia. Sin embargo, estas últimas dos rara vez las utilizamos, dado que por nuestro sistema de salud, al no tener que reportar o planear los insumos que vamos a utilizar en algún diferentes procedimientos, muchas veces pasamos directamente a la sala de hemodinamia para realizar el diagnóstico por imágenes y de una vez realizar el tratamiento.
En lo que es los tratamientos invasivos, la discusión de los casos normalmente las hacemos en sesiones clínicas. Y aquí fomentamos mucho lo que es el trabajo en equipo. Si vemos números, las intervenciones endovasculares en nuestro país en el año 2019 fueron alrededor de 450 para estos tipos de pacientes con enfermedades arteriales periféricas, y esto contado a nivel de pacientes, no a nivel de procedimientos por paciente. Y en esto manejamos todo nivel de complejidad de procedimientos, manejo de enfermedad femoropoplia, vasos tibiales por debajo del tobillo, y esto gracias a que tenemos un amplio portafolio de insumos usuales de angioplastía, balones medicados, estén medicados, sistemas de trombectomía y aterectomía, IVUS, y ahorita vamos a posiblemente adentrarnos un poco en lo que es el mundo del OCT. En nuestro país, el Hospital San Juan de Dios, pues nosotros estamos liderando la batalla para los pacientes que son denominados de no option CLI, o aquellos pacientes que recurrimos a hacer algún tipo de arterialización venosa. Y pues bueno, gracias a esta apertura a los procedimientos endovasculares, es que los procedimientos abiertos han ido a la baja en nuestro centro. Si comparamos con otros hospitales, el Hospital México maneja alrededor de 600 procedimientos anuales, esto incluyendo amputaciones, procedimientos abiertos y endovasculares, al igual que el Hospital Calderón Guardia con un número parecido, y a esto habría que sumarle también algunos procedimientos que hacen algunos cirujanos vasculares en hospitales regionales. Posteriormente, el manejo de las heridas, pues depende de una intervención quirúrgica muchas veces diferida, no la hacemos en el mismo momento. Y también nos apoyamos mucho en lo que es el manejo de heridas en la consulta ambulatoria, en nuestra clínica de pie diabético, y también en el seguimiento de la terapia física o fisiatría para la rehabilitación de aquellos pacientes amputados, o con un programa nuevo que estamos implementando de ejercicio supervisado para aquellos pacientes claudicantes. Obviamente todo esto de la mano con un manejo médico concomitante para modificación de los factores de riesgo. ¿Cuál ha sido el impacto en la población de la enfermedad arterial con la enfermedad arterial periférica en nuestro país gracias a todas estas medidas que hemos tomado? Pues básicamente un aumento en los pacientes tratados, porque ahora los captamos mejor, a pesar de que todavía tenemos ciertas limitaciones de poder impactar un tamizaje a nivel del primer nivel de atención. Y también hemos visto una disminución estrepitosa en las que es amputaciones mayores, es decir, una mayor tasa de salvataje de extremidades gracias a todas las medidas que hemos tomado en la última década. De manera que en Costa Rica tenemos varias ventajas. Somos una población pequeña, ¿verdad? De manera que los pacientes pueden tener un fácil acceso a algún nivel de sistema de salud. Nuestro sistema de salud es robusto, es inclusivo. Tenemos personal de alto nivel de especialización, con una consigna de trabajo en equipo, con acceso a múltiples métodos diagnósticos no invasivos, avanzados e insumos terapéuticos mediante contratos de consignación. Y mantenemos siempre una estrategia de modernización con técnicas de primer mundo, perdón, en donde muchas veces, dado obvias limitaciones económicas y de infraestructura, al igual que muchos países latinoamericanos, tenemos que ingeniárnoslas para ver cómo aplicamos esas técnicas en nuestro país con los insumos que tenemos, es decir, como decimos nosotros, hacer esas técnicas a lo tico. Ciertamente tenemos puntos donde debemos de trabajar. Nuestra población cada vez es más añosa, con más factores de riesgos asociados, y necesitamos mejorar lo que son los programas de tamizaje a nivel de primer y segundo nivel de atención. Otro punto importante que tenemos que mejorar es que gracias a que nuestro sistema de salud es universal, mucha gente tiene acceso a él y por ende esos generalistas de espera. Eh, pero esperamos que con los nuevos proyectos de infraestructura podamos mejorar esos números, y conforme ha ido evolucionando el expediente digital, pues iremos mejorando lo que es el acceso a la información de manera que podamos generar reportes eh, y proyectos de investigación de forma más expedita. De manera que América Latina somos un reflejo del sistema de salud latinoamericano, somos un reflejo de los factores de riesgos asociados, y somos un reflejo de la demografía de la población. Sin embargo, aún con todas las limitaciones que tenemos en nuestra región, Costa Rica ha demostrado que eh, el trabajo en equipo y mantener una estrategia de implementación de tecnologías y especialización de las técnicas avanzadas de una forma tropicalizada en muchos casos es una herramienta importante para poder impactar satisfactoriamente la morbilidad para los pacientes con enfermedad arterial periférica.
Bueno, con eso me despido. Muchas gracias por su atención y pues ahí queda mi contacto por si tiene alguna consulta, algún comentario. Con gusto puede atender todos sus mensajes.